condiciones para entrevistar al licenciado Juan Cubi. Juan, si nos escucha, buenos días. Lo escucho perfectamente. ¿Ustedes? Bien. Lamentablemente, hoy enfrentando problemas de carácter tecnológico que a veces son difíciles de resolver, pero parece que hemos superado los problemas. Le damos la bienvenida. No sé si escuchó nuestra pregunta anterior. Le decíamos, mientras en el Ecuador se discute temas de macroeconomía, se va a tomar una nueva medida, posiblemente la próxima semana, de elevar el precio de los combustibles, invitando a todos los ecuatorianos a que una vez más contribuyamos a resolver la difícil situación del país. No se evidencia acá en la provincia de Azuay, más allá de sus macroproblemas, más bien empiezan a verse situaciones que afectan de manera muy sensible a familias y a los habitantes de este sector de la patria. Le escuchamos. A ver, Gustavo, yo creo que siempre hay que entender que los problemas del país se resuelven a distintos niveles. Uno es un nivel macro, nacional, por ejemplo, el tema de la energía eléctrica, es un tema estratégico. Y luego son los problemas cotidianos de la gente, ya son las políticas públicas para resolver temas como educación, acceso a servicios, movilidad, etcétera, ¿no? El problema es que a veces los gobiernos, o frecuentemente los gobiernos, se centran demasiado en los temas de carácter nacional, en los temas macro, y olvidan que la política pública está destinada o está orientada para resolver los problemas cotidianos de la gente. Y entonces lo que usted señalaba de lo que está ocurriendo en algunas parroquias rurales de la Azuay es evidencia de eso. Diera la impresión de que se concentran en dos aspectos de un gobierno como el actual. Uno, en hacer intervenciones de carácter macro que obviamente benefician a los grandes negocios de la política, ¿sí? Y la otra es que ven por encima del hombro los problemas de la gente común y corriente, sobre todo de la gente campesina, que es la que está más al margen de la política nacional. ¿Cómo equilibrar las cosas? ¿Cómo llevar un poco de alivio a quienes necesitan? Aquí nos hemos cansado ya de protestar. No deberíamos hacerlo, debería continuar por el estado de situación de la vialidad, por los desequilibrios que existen en las entidades públicas. El alcalde de la AME, el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador protestaba en esta semana que siguen enormes retrasos, más de 450 millones solamente para los municipios, 600 millones para los GATS que aún no paga el gobierno, y esto se transfiere justamente a esos problemas cotidianos, a la baja calidad o ausencia de servicios. Gustavo, llevamos décadas discutiendo un tema que es fundamental para manejar un estado como el ecuatoriano, el tema de la descentralización, es decir, cómo podemos transferir una serie de funciones y recursos a los gobiernos autónomos descentralizados, a otros espacios del país que puedan administrar y manejar mejor esos recursos. Pero eso tiene que ir con una profundización correspondiente de la democracia, porque lo que ocurrió muchas veces en el país es que esa descentralización ha servido para que los caudillismos locales, para que ciertos grupos de poder locales se beneficien de esa administración. Hay que trabajar esos dos niveles, descentralizar pero con un profundo sentido democrático, de manera que sea la gente que esté en la base social la que de alguna manera discuta, debata y defina las líneas políticas, por ejemplo, de un municipio o de una prefectura. Lamentablemente eso todavía no ocurre, pero yo personalmente veo que no hay otra opción para que este tipo de problemas puedan superarse de mejor manera. ¿Cuánto razón puede tener el gobernador de la Azuay al señalar, en una declaración que lo transmitimos también esta mañana, que él no encuentra sentido a las movilizaciones que se anuncia para el 4 de julio? Bueno, como representante del Ejecutivo, obviamente que va a estar opuesto a cualquier tipo de movilización de carácter social. Por una simple razón, Gustavo, el gobierno ha tomado una medida que desde mi punto de vista es la medida menos inteligente, la más obvia, que es subir el precio de los combustibles. No se está pensando en generar otras medidas para resolver la crisis fiscal. Y claro, en el Ecuador, históricamente, el alza de los combustibles, en cualquier medida, si es de una porción pequeña, siempre genera reacciones sociales. El gobernador va a decir, bueno, ¿por qué se movilizan en Cuenca? Lo mismo dirán el resto de gobernadores del país. Pero lamentablemente esas son las decisiones que se toman sin considerar otros factores. Por ejemplo, ya eso se lo ha dicho
de manera reiterada en estos espacios, la evasión y la elusión tributaria en este país, según la CEPAL, alcanza los 7.000 millones de dólares al año 2021, probablemente ahora sea superior. Ahí hay una cantidad de dinero suficiente como para poder cubrir la brecha fiscal que se va a querer cubrir subiendo el costo de los combustibles y afectando a la economía popular. Lamentablemente los gobiernos responden a intereses concretos, de intereses poderosos. No van a tocar ciertas fibras que van a afectar a estos grandes grupos de poder en el país. Eso es lo que hay que cuestionar. Le preguntaría también cuán pertinente es el hecho de que las organizaciones de trabajadores, organizaciones indígenas, llamen a la gente a las calles y cuán pertinente también es que la gente haga presencia en las calles, opte por la protesta social. Algo se logra con este mecanismo. Gustavo, nunca la manifestación popular, el espacio público pueden ser contrarios a la democracia. La democracia se construye en lo público y la plaza, la calle, el espacio ese predilecto para los movimientos y organizaciones sociales debe ser siempre considerado como un factor que fortalezca la democracia. A veces los gobiernos se cierran, se atrincheran sobre sus propias lógicas y olvidan que la política se construye en el espacio público. Nada, que no hay que tenerle miedo. Lo que pasa es que los gobiernos, cuando toman decisiones que son contrarias al interés más colectivo, al interés más general, claro, enseguida pues desde cierto punto de vista paranoico, creen que va a haber una serie de amenazas contra la estabilidad, contra el propio gobierno, y la respuesta es o la represión o la tergiversación de las demandas de la gente, o simplemente un discurso descalificador de este tipo de manifestación pública. Pero, Gustavo, la política se hace también en el espacio público, no solamente en los espacios formales como el Congreso o como el Ejecutivo. Bien, vayamos al otro tema, el tema ambiental. Mañana es un día importante que puede pasar, probablemente pasará inadvertido para muchos ecuatorianos, para muchos azuayos, cuencanos. Es el Día Nacional de los Páramos del Ecuador, declaratoria que lo hizo en el 2021 la Asamblea Nacional. ¿Qué significado tiene esto? Escuchábamos coincidencialmente una sesión que hubo en la Comisión del Medio Ambiente de la Asamblea Nacional, con la comparecencia del alcalde del Siksik, y allí una representante de ARCOM señalaban que no han tenido una sola denuncia sobre la minería ilegal en el cantón Siksik. Por otra parte, se reconocía que hay más de 20 actividades mineras importantes, significativas, que están destruyendo el río Santa Bárbara. ¿Qué reflexiones deberíamos hacer alrededor de este Día del Páramo que se conmemora el día de mañana? Gustavo, el Día del Páramo es el recordatorio de que hay una agenda pendiente en este país, no de ahora, histórica y estratégica, ¿sí? Ustedes, y con esto no quiero pues yo estar haciendo algún tipo de desvirrismo con esta emisora, ¿no? Ustedes los últimos años han estado totalmente alineados con la defensa del agua, de los páramos, no solamente en el Cantón Cuenca, en general en la provincia de La Suay, porque hay una conciencia muy clara, una conciencia muy actual sobre la importancia de esos espacios naturales. Y al margen de que el Día del Páramo sea una cosa muy simbólica, yo creo que hay que seguir insistiendo en que el Estado, los gobiernos que se han sucedido, tienen una tendencia muy peligrosa a irrespetar esa protección y esos derechos que tenemos los ciudadanos a vivir en ambientes sanos. Y el caso concreto de La Suay es paradigmático, porque ahí se han realizado 2 consultas donde se apunta precisamente a la protección y defensa de los páramos como fuentes hídricas fundamentales para la vida, y que luego son irrespetadas por las empresas mineras y por el propio Estado a través de los gobiernos. De manera que en buena hora se va a celebrar este día para volver a recordarle al país y al mundo que existen agendas pendientes que son fundamentales para la vida, para la naturaleza, para el planeta, que no se están cumpliendo. Y ahí recordábamos justamente en esta mañana que prácticamente un 30%, un 28,8% para ser exactos, de los páramos de Ecuador se encuentran en esta regional 6, como se le clasifica a Azuay, Cañar y Morona Santiago.
Bueno, más aún, ¿no? Más aún, no se olvide que no solamente el tema hídrico es un tema fundamental para la vida, también estamos atravesando una situación gravísima de generación de energía precisamente por la alteración de estos ciclos naturales que de alguna manera alimentan el agua de las represas. No vamos a discutir en este momento la pertinencia o no de las represas hidroeléctricas, pero existen, están ahí, y de alguna manera esas deberían satisfacer las demandas y necesidades de electricidad de este país. Y fíjese lo que estamos atravesando. Lo que ocurre con Coca-Cola Sinclair es dramático, Gustavo. Es un desequilibrio absoluto de la lógica de los recursos hídricos en esa región del país. O sea, hay épocas en que la central no funciona por carencia o porque se reduce el caudal del agua, y hay otras como en estos días donde ocurre lo contrario, el exceso de agua provoca que también la central deje de funcionar. Eso podríamos decir que es una especie de esquizofrenia que hemos provocado nosotros en estos ciclos de la naturaleza, y eso no es admisible, porque esos problemas, Gustavo, se van a ir agrandando, se van a ir profundizando con el tiempo, mientras no existe una decisión de proteger ese tipo, digamos, de equilibrio natural que está siendo afectado por las actividades humanas. No podemos nosotros permitir que esta lógica depredadora, esta lógica de irrespetar todo tipo de recursos con el único ánimo de hacer negocios se mantenga en el tiempo. Lógica depredadora aupada por el gobierno. Tenemos allí vigente la amenaza, se tratará en los próximos días, esa demanda que existe una acción de protección, entiendo, para tratar de anular la consulta de Girón. Lo lleva adelante Dundee Precious Metals, la minera canadiense que aspira a explotar Quimsacocha, paradójicamente con el auspicio del Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas. Gustavo, llevamos prácticamente los últimos, yo diría que los últimos 30 años con gobiernos que le han apostado a esa lógica de explotación irracional en general de los recursos naturales. Y claro, en estos casos hay una afectación directa a los derechos de la gente, de las comunidades, de las poblaciones como Cuenca, Girón, etcétera, que se nutren, viven de ese recurso que es el agua. Sin embargo, los gobiernos han priorizado con un discurso absolutamente perverso esta idea de que ahí están los recursos para fomentar el desarrollo del país. Una gran falacia, porque llevamos nosotros 50 años de explotación petrolera que no han servido absolutamente, no han servido para mayor cosa. Vea la situación que vive el país, la pobreza, la marginalidad, la violencia, es decir, esos recursos por sí, como por arte de magia, no es que resuelven los problemas del país. Entonces, claro, uno empieza a sospechar que detrás de estas decisiones de los gobiernos existen intereses concretos que se benefician de ese tipo de política. Grandes empresas, grandes grupos económicos articulados al capital transnacional relacionado con la minería, con la industria petrolera, son los que sacan una tajada. Es que no hay otra explicación, Gustavo, porque hay decisiones que son absolutamente irracionales, como por ejemplo atropellar la voluntad de un pueblo que ha decidido no explotar determinada zona porque es una zona que genera recursos hídricos, y irse por encima de esa decisión popular y adicionalmente provocar una catástrofe ecológica. Eso es una decisión absolutamente irracional. Finalmente, sobre estos temas y particularmente por los nocivos efectos de este centralismo exacerbado que se lo siente en el país, cabe una reflexión, Juan, sobre los 200 años de provincialización de la SUAY que se conmemorarán, el próximo día martes. Bueno, le cuento que coincidentemente ayer estuve en un evento académico donde una rectora de una universidad en Manabí decía que también Manabí está celebrando los 200 años de provincialización. Entiendo que son esas decisiones coincidentes en la historia del país que otorgan ese estatuto, ¿no? Las provincias. Creo que es un momento fundamental para volver a discutir seriamente y responsablemente el tema de la descentralización, porque no se trata solamente de levantar una bandera en contra del centralismo para reproducir microcentralismos. El tema, vuelvo a insistir, Gustavo, es fundamentalmente una construcción democrática de esos procesos de descentralización, de manera que realmente sirvan para que la comunidad, la gente, los ciudadanos se beneficien, no para que transfiramos la decisión de un punto central nacional a un punto central provincial o cantonal.
que simplemente reproduce las mismas desigualdades. Es fundamental ese debate. Bien, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Gracias, Gustavo, como siempre. Declaraciones del licenciado Juan Cubi, experto en temas de desarrollo. Son las 8:51 minutos.